Bien, lo que era un debate se convierte en una entrevista. Doctor Vázquez Bazán, ¿cuáles son básicamente, y en lenguaje fácil, claro, didáctico, sus diferencias con el superintendente de Banca y Seguros con respecto a la banca paralela? Bueno, no sé si serán nuestras diferencias, pero al menos es lo que planteamos nosotros de acuerdo con la Constitución. Primero, por la Constitución Política del Perú, artículo 155, la Superintendencia de Banca y Seguros es el único y exclusivo órgano que tiene que ver con el control de las empresas bancarias, financieras, de seguros y las demás que operen con fondo del público. Constitución, artículo 155. Por ley orgánica de Superintendencia de Banca y Seguros, decreto A lo cual contestó, perdón, el superintendente, señor ministro de Economía y Finanzas, lo que no está de acuerdo a la ley no se controla, se denuncia y se condena. Eso es correcto. Lo que no está de acuerdo a la ley se multa, se denuncia y se condena. Eso es lo que le faltó a ese titular. Él señala que no puede multar sobre operaciones cuyo monto desconoce. Bueno, mire, este es el decreto legislativo 197, que es la ley orgánica de la superintendencia. Tiene un artículo 20 que dice lo siguiente: siempre que a juicio de la Superintendencia de Banca y Seguros aparezca que una institución o persona ha incurrido en falta en alguna de las formas que a continuación se expresa, el superintendente o su representante podrá citar a uno o más de sus representantes para que le den una explicación escrita o verbal de la falta. 2 puntos. B. Conducir sus negocios y operaciones en forma no autorizada. La banca informal conduce sus negocios en forma no autorizada. Muy bien, de acuerdo con este decreto legislativo, ¿qué es lo que debería hacer el señor superintendente? Artículo 24. Las faltas en que incurran las instituciones y personas controladas darán lugar a la imposición por parte de la superintendencia de las siguientes sanciones: amonestación, multas, hasta el 5% del capital y reservas, multas a los directores, funcionarios y empleados, prohibición para repartir dividendos, intervención, suspensión, liquidación. Y además, y esto es lo fundamental, luego de este decreto legislativo 197, se emite el decreto legislativo 469. Este es un decreto legislativo de las operaciones de intermediación financiera. Muy bien, ¿qué dice este decreto? Tiene un artículo muy preciso que creo que es la diferencia conceptual que existe con el planteamiento que hace la superintendencia. Artículo 75. Las personas naturales o los representantes legales o apoderados de personas jurídicas que sin autorización expresa de la superintendencia realicen operaciones de intermediación financiera previstas en esta ley, se harán acreedores al pago de multa de hasta el doble del importe de las operaciones realizadas, que le aplicará la superintendencia de acuerdo a la gravedad, volumen o reincidencia en las operaciones realizadas. Punto, aparte. La sanción de multa no enerva la responsabilidad penal en que haya incurrido por delito contra el patrimonio bajo la modalidad de estafa. ¿Se conocían los montos de operaciones de estas empresas? Bueno, justamente... ¿Multar sobre qué montos? Justamente la entidad encargada por la Constitución de chequear a estas entidades que operan con los fondos del público no es el Banco Central, no es el Ministerio de Economía, es justamente la Superintendencia de Banca y Seguros. Usted tiene una relación, por lo menos... Usted me la acaba de alcanzar. Sí, efectivamente. Le acabo de alcanzar una relación de 75 empresas informales que ya se sabía que operaban. Acá está el sello de la Superintendencia de Banca y Seguros. Y esto es del 31/8 del 89. Es decir, de hace cerca de un año. Es decir, ya se sabían quiénes eran estas empresas. La gran diferencia... ¿Qué debió hacer la superintendencia? 2 cosas muy sencillas. Primero, intervenir estas empresas, multándolas por el doble del monto de las operaciones realizadas y además efectuar la denuncia ante el Ministerio Público. El superintendente lo que ha hecho es simplemente denunciar y me parece que ha permitido, por inacción, que esa denuncia se pierda en algún archivo, en algún juzgado o en alguna fiscalía. Pero lo cierto es que él debió haber hecho 2 cosas. Primero, multar por el doble de las operaciones realizadas. Si usted multa a alguien por el doble de las operaciones realizadas, usted prácticamente está haciendo que esa empresa no pueda seguir operando. Y denunciarla. Y denunciar ante el Ministerio Público y también advertir públicamente a los ahorristas. Son 75 empresas. Aquí no está en discusión los sentimientos de una persona, aquí no está en discusión la ideología de una persona, aquí no está en discusión qué libros ha escrito una persona. Aquí está en discusión los ahorros del público peruano, que parte de ellos están depositados en estas empresas de banca paralela. Ahora acá se señala, las empresas que figuran a continuación no han sido denunciadas por esta Superintendencia de Banca y Seguros y están en proceso de estudio para formación de opinión interna e iniciar la verificación, confirmación y comprobación. Luego hay otra larga lista de empresas consideradas presuntos intermediarios financieros informales. Presuntos. Presuntos. Pero le hago un pedido. Note usted que en ninguna relación de esas aparece Refisa.
No lo he podido revisar, claro, porque si usted me lo acaba de alcanzar. Esta relación... Pero revisar 75 empresas. No está claro, Refisa. No está Refisa. ¿Y por qué considera usted que no está Refisa? Esas son las cosas que el superintendente de Banca y Seguros tiene justamente que aclarar, porque esa es su tarea constitucional. Aquí existe una división del trabajo entre los poderes del Estado. El Ministerio de Economía tiene que ver por la formulación de la política económica. El superintendente de banca tiene que ver por el control de las empresas bancarias, financieras, de seguros y las demás que operan conforme al ¿Y público. por qué no se alertó al público sobre estas 75 empresas? Bueno, si usted recuerda, hace cerca ya de un año, en forma pública, yo tuve una discusión con el señor superintendente justamente sobre esto, pidiendo intervención sobre esta banca paralela que trae muchos daños. Y hay algo que sería interesante, Roxana, no sé si puedo quitarte 30 segundos, pero el público no sabe cómo funciona esta banca informal, no sé si... Quíteme los segundos que quiera, le quedan 8 días. Mire, esta banca tipo Refisa opera de la siguiente forma. Por ejemplo, una persona va a Refisa con $1000 y Refisa le ofrece pagar, por ejemplo, 3% de interés mensual en dólares. Eso es una millonada de dinero. ¿Por qué? Porque cualquier depósito en Panamá, en Suiza, en Gran Caimán o en cualquier paraíso financiero le rinde a usted pues 10% al año. Pero sin embargo usted va acá a Refisa y le decían, mire, usted va a tener un rendimiento de 3% mensual. Entonces usted entrega sus $1000. ¿Qué le entrega a cambio a Refisa? Letras. Le entrega 9 letras por los intereses, o sea, 9 letras por $30 cada letra, y una letra final por $1000, que es lo que usted puso en esa empresa, más sus $30 de intereses finales. Entonces, mes a mes usted va cobrando sus $30 hasta el 10º mes. Obviamente usted durante los 8 o 9 primeros meses está feliz. El cumplimiento de la empresa es formidable. Sin embargo, esta empresa ya captó un primer lote de clientes con 3% de interés mensual, hace una nueva oferta y genera ahora una oferta en la cual se dice pago 3.5% de interés mensual, y llega un segundo lote de clientes. Con el dinero que aporta el segundo lote de clientes, con el aporte inicial, con ese aporte le pagan a usted su última letra. Esto es una pirámide. En otras palabras, esto es una estafa. ¿Y quién alimentó esta pirámide? Bueno, mire, si usted tiene un jefe de policía que permite que los narcotraficantes operen, si usted tiene un jefe del departamento de seguridad en su empresa que permite que libremente se roben los insumos o las materias primas o los productos terminados del almacén, si usted tiene una persona que está encargada de una responsabilidad y por distintos motivos no la cumple, es decir, ayer yo lo veía al señor superintendente decir, mire, ¿qué hubiera pasado, le decía usted, si yo hubiera multado a Refisa y un año después me hubieran puesto un recurso de amparo? Oiga, con ese criterio, señor, usted no multa a nadie, con ese criterio usted no reclama nada. Yo ahora hago la pregunta, ¿y qué hubiera pasado si se hubiera multado a Refisa hace un año? ¿Hubiera habido esta estafa que ha habido en este momento? Esa es la gran pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Quién llevó a la depresión total al sistema financiero, doctor Vázquez Bazán? Bueno, ¿No se siente usted responsable? Para nada. Por supuesto que no. Y ahora esa es otra cosa que hay que aclararla. Al sistema financiero formal, Claro. aquel en el que el público debía ahorrar su dinero, debía depositar sus ahorros. Uno de los argumentos que ha utilizado el señor superintendente es que la política nefasta, ese es su término, Bueno, en eso están de acuerdo varios millones de peruanos. sobre todo algunos economistas de derecha. Y en todo caso, dentro de 3 meses o dentro de 6 meses, me gustaría volver para hablar de política nefasta, cuando usted vea el shock que quieren practicar algunos. Pero quiero decirle que el argumento del señor superintendente es sencillo. La política del señor Vázquez ha hecho que surja la banca informal o que se desarrolle la banca informal. Le voy a dar 2 datos. Este libro es un pequeño folleto escrito por el compañero Carlos Rivas Dávila, cuando fue ministro de Economía y Finanzas. El gabinete al cual él perteneció tuvo una interpelación en el Congreso de la República. Abril-mayo 89. Así es. Esto fue en abril del año 89. En ese pliego interpelatorio ya hubo una pregunta, en mi concepto mal planteada, porque al ministro de Economía no había que planteársela. Pregunta 12. Diga usted, dice esta pregunta del pliego interpelatorio, ¿cómo es verdad que se tolera la existencia de una banca paralela que burla la legislación sobre la materia? Pregunta al ministro de Economía de aquel entonces. El compañero Carlos Rivas Dávila. ¿Y usted qué responde? Mal formulada, porque él no tenía que contestar esto. Pero usted Quien tenía que conocía contestar- entonces el problema. Quien tenía que contestar era el superintendente de banca. Pero en todo caso, vea usted que antes de que exista el ministro Vázquez Bazán,
ya se estaba diciendo de cómo es verdad que se tolera la existencia de una banca paralela que burla la legislación sobre la materia. ¿Qué contestó? Bueno, afirmó de que la superintendencia estaba haciendo una serie de esfuerzos, que había salido el decreto legislativo 469, que es este. ¿Y usted qué hizo? Muy bien, ¿yo qué hice? Como muy bien ha dicho el señor superintendente, el control de las empresas bancarias paralelas y de seguros no me pertenece, le pertenece a él. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, dimos el decreto supremo 002-90 de Economía y Finanzas. ¿Qué es lo que decía? Lo leo en 30 segundos. Que como medida tendente a incentivar que los agentes económicos utilicen formal e intensivamente la intervención financiera, se dispuso la aplicación durante los ejercicios 8.8 y 8.9 de un régimen especial que excluía para fines de cálculo del impuesto a la renta los ingresos netos gravados por operaciones con diversos instrumentos de corto plazo. Que tal medida propició un incremento de las operaciones con estos títulos en las mesas de negociación de las bolsas de valores, cumpliéndose de esta manera con el espíritu de dicha norma. En resumen, porque si nos lee todo eso, Claro. nos vamos a dormir. En resumen, lo que hicimos fue conceder un régimen de exoneración tributaria para que se transara vía mesa de negociación o vía papeles comerciales específicamente una serie de operaciones que antes se hacían de manera informal. Esto fue un decreto que se dio en el año 88 y que nosotros prorrogamos en sus efectos. Y en segundo lugar, hemos incrementado las tasas de interés. Son dos acciones concretas que nosotros hemos tomado. Pero no me contestó a la pregunta planteada. ¿Cuál es la pregunta planteada según? Se ha deprimido el sistema financiero formal, si no, no existiría esta banca paralela, doctor Vázquez. No se ha deprimido, no se ha deprimido el sistema financiero formal. No quisiera entrar en esos extremos. El sistema financiero formal está bien, está funcionando. Vea usted, en el régimen anterior quebraron bancos. En este régimen no quebró ninguno. Y es más, han seguido funcionando a pesar de los eventuales problemas que han podido tener. El sistema bancario formal está funcionando bien. Ahora, que a alguien no le guste, por ejemplo, el impuesto a los cheques, y que más le guste el impuesto a los combustibles, eso es otra cosa. Pero es una antipatía personal, pero no es un argumento técnico. Para usted eso no ha deprimido el sistema financiero formal. Y por favor, cuando se hable de sistemas financieros deprimidos, por favor vean otros países. Vean el Chile del ajuste, por ejemplo, Sí, pero cuando quebraron los bancos. vivimos en el Perú, doctor Vázquez Bazán, no vivimos en Chile. Vivimos en el Perú y justamente Estamos por eso... hablando del Perú, en el Perú. Justamente por eso le digo, cuando se afirme esto, por ejemplo, un sistema financiero deprimido tiene 14 billones de inquis en depósitos de ahorro. Un sistema financiero deprimido tiene 7 billones en depósitos a plazo. Billones de intis. Ahora tendríamos que hablar de dólares, bueno, doctor Vázquez Bazán, como está el dólar, ya no es nada. Además de eso, 669 millones de dólares en depósitos. Eso no es sistema financiero deprimido. Usted ha alentado entonces a la banca financiera, al sistema financiero, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y quienes dicen que no es así, mienten. Quienes dicen otras cosas me parece que están cumpliendo con preceptos de carácter partidario o ideológico distintos a los que... Partidario como García Salvatecchi, que es del APRA, mediante oficio número 1325 del 23 de abril del 90, dirigido al Senado de la República con conocimiento del presidente del Consejo de Ministros, se reiteró, dice el superintendente en este comunicado, el enorme daño que estaba produciendo en el sistema financiero el impuesto a los débitos en cuentas corrientes. El resultado fue la ampliación y duplicación de dicho impuesto por parte del ministro de Economía y Finanzas. Del mismo modo, se denunció el efecto nefasto del impuesto selectivo al consumo aplicado a las comisiones e intereses y, de modo especial, el haber obligado compulsivamente a las instituciones financieras para que parte considerable del encaje se convierta en bonos, esos bonos cuyo pago no se honró ni siquiera con el de sus intereses, lo que obligó a que se acepte un castigo del 10% para su redención. Y sería muy largo continuar. Todo esto se dijo en diversos oficios y en intervenciones públicas. Es aquí, dice el superintendente, donde hay que buscar las causas más importantes del auge de la informalidad financiera. ¿No está usted de acuerdo? Claro, ¿pero por qué? Del auge de la informalidad financiera es que las empresas financieras informales, y se lo voy a decir directamente, saben que el superintendente de banca no va a operar contra ellas. Ellas saben que el superintendente no les va a aplicar ninguna multa, que no las va a intervenir. Y por eso es que cuando una empresa ve que puede funcionar libremente, abren otra, y así llegamos a las 75 de ahí. Pero mire, frente a todo ese conjunto o amontonamiento de palabras, yo le respondo con cifras. Los suyos no son amontonamientos. Son, en todo caso, amontonamiento de números. Y en todo caso, esta es la nota semanal del Banco de Reserva. Bueno, a ver, vamos con sus números. Muy bien. Depósitos a la vista, julio del año 89, 1.343.000 millones de intis. Junio del año 90, 17 billones de intis. Mire usted cómo se ha maltratado al sistema financiero, que
Los depósitos a la vista crecen de 1.300.000.000 a 17 billones. Le quedan a usted 8 días en el Ministerio de Economía y Finanzas y hay tiempo para que la historia lo juzgue, ¿verdad, doctor Vázquez Bazán? Por supuesto, y creo que ahora no hay patrón contra lo cual comparar. Cuando venga el próximo señor a ocupar el cargo de ministro... Y a propósito, ¿qué opina usted del ministro de Economía nombrado ayer por el ingeniero Fujimori, el presidente Fujimori? Tengo entendido que ese señor Hurtado Miller. Si usted ha leído los diarios, sí. No, todavía no los he podido leer, pero el ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller. En todo caso, le deseo el mejor éxito al señor Hurtado Miller. ¿Y qué le deja a usted? ¿Qué le dejo yo? Bueno, en primer lugar, le dejo... ¿Arcas vacías? No. Dentro de las dificultades que tiene el Perú, ¿correcto? Porque nadie nunca ha dicho que vivimos en el mejor de los mundos, ni en un paraíso terrenal, porque este es un país subdesarrollado. Esta es la nota semanal nuevamente. Le dejo un Producto Bruto Interno que en los primeros 5 meses del año ha crecido 7.8%. Eso no lo digo yo, lo dice el Banco Central. Le dejo una economía en crecimiento. Con inflación elevada, sí señor, es cierto. Casi, ¿a cuánto alcanzará en julio? ¿Más del 60%? No. Casi el 60%. No. Evidentemente... Sobrepasa el 50%. Ojalá que no. Pero si evidentemente hay personas que están diciendo que va a haber que hacer un ajuste de 400 o 500%, los comerciantes y los empresarios toman sus precauciones de antemano. Eso es evidente, eso es obvio que se tenía que hacer. ¿Y qué queda ante una economía tan debilitada, tan desestabilizada? En principio es una economía que está en crecimiento. Con inflación elevada lo que hay que hacer es mantener el crecimiento y reducir la inflación. Ahora bien, para hacer eso, básicamente no hay que hacer un shock. Lo que hay que hacer es decirle a los sectores de altos ingresos que tienen que pagar pagar impuestos en el Perú. Y además, obviamente, uno no puede entrar a gobernar y la política económica comience a ser dictada por gente como el señor Jesús Silva Herzog, que internacionalmente es conocido como un ultraliberal, o como el señor Rodríguez Pastor, que firmó una carta de intención con el Fondo Monetario en el año 84, que realmente era una vergüenza para el pueblo peruano. Así que el mejor éxito para el ingeniero Fujimori, y ojalá que se acuerde que el pueblo no votó por el shock, nada más, eso es todo lo que le puedo decir. ¿Por qué votó, según usted, el pueblo? En todo caso, por efectuar correcciones en la economía, pero que no golpeen traumáticamente a la población. Y esta inflación no es un golpe. Sí, pero no se olvide usted... Estos aumentos diarios no son un golpe. Pero no se olvide usted de otras cosas, de 2 cosas por lo menos. Primero, que este mes, por ejemplo, los empleados públicos que protestan por su millón de gratificación, se quedan bien calladitos respecto a su 45% de incremento en sueldos. De eso no dicen nada. Y de los 500.000 de movilidad, o sea, ellos reciben 45% de aumento, más 1.000.000 más 500.000. Y en segundo lugar, recuerde usted que prácticamente el aparato, el sistema de supervisión de precios no existe. Aquí cualquiera hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque no hay control. Le pongo un caso típico. Una caja de leche Gloria llega a un mercado distrital. El vendedor de ese mercado distrital no la vende en el puesto y la saca por lo bajo a vender afuera. ¿Quién debe controlar eso? ¿El Ministerio de Economía? Me parece que eso tiene que correr a cuenta de los municipios. Después del 28 de julio usted viajará, se quedará en el país. Yo tengo la intención de permanecer en el país, o eventualmente puedo efectuar algún viaje para poder cumplir con algunas invitaciones o obligaciones que uno puede tener. Pero por supuesto que entré al Ministerio en una condición económica y salgo del Ministerio en esa misma condición económica. Y justamente estoy ya preparando mi declaración jurada de bienes y rentas. Yo tengo que trabajar para vivir, a diferencia de algunas otras personas que creo que por sus buenas amistades con algunos grupos de poder económico no necesitan trabajar para vivir. ¿A quién se refiere? Bueno, creo que hay muchos de esos personajes que están en circulación y que luego no cumplen con su palabra. Pero le puedo decir... ¿Está hablando usted del doctor García Salvatierra? No estoy hablando específicamente de él. Pero lo que sí le puedo decir... Habría que ser claros, ¿verdad? Porque eso de echar lodo con ventiladores se ha vuelto un deporte nacional. No he hecho lodo con ventilador. Usted me ha preguntado qué es lo que yo voy a hacer en el futuro. Yo lo que le contesto es que tengo que trabajar para vivir, tengo que trabajar dentro del país y eventualmente podré también efectuar algunas visitas al exterior para cumplir con algunas invitaciones que puedo tener. ¿Encontrará trabajo dentro del país? Soy profesor de una universidad. Soy profesor a tiempo completo nombrado de una universidad hace aproximadamente 11 años. Ese es mi puesto de trabajo y ahí se tendré que volver. Gracias por su presencia, doctor Vázquez Bazán. Lamentamos la ausencia del doctor García Salvatierra. Acá está, doctor García Salvatierra, por favor, adelante. Qué bien. Me parece muy bien porque vamos a ir a una pausa. Ya está con nosotros el doctor Hugo García Salvatierra y le agradecemos mucho su presencia. Realmente es digna de aplauso. Gracias por cumplir con su palabra.